En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuando la idea, ¿no?, de cómo entender esa voluntad de Dios y que solamente la podemos entender cuando sabemos que Él nos ama. Cuando lo que me pide es por amor, porque quiere participarme de toda la felicidad, de toda la bienaventuranza que Dios es. ¿Quién es Dios entonces? Estábamos diciendo, ¿cómo conocer sus obras? ¿Qué conocer de sus obras? ¿Qué recibimos en cada una de sus obras? ¿Cómo recibimos cada átomo de aire, de sol, cada alimento que vamos ingiriendo y nos va haciendo crecer, nos va conservando, nos va dando energías para seguir realizando lo que Dios quiere que realicemos? ¿Cómo es nuestro contacto con las obras de Dios? ¿Cómo entonces vemos a Dios? ¿A quién estamos asimilando cuando nos alimentamos? ¿A quién? Todo esto nos va entonces a hacer que sigamos y queramos vivir una íntima unión con Él. De resto, simplemente vamos a ser como todos aquellos que se aprovechan de Dios para nuestros proyectos. Por eso hay algunos capítulos, ¿no? Ustedes estarán recordando cuando dice: quien no vive mi voluntad toma las cosas de la creación y todo lo que yo hago como usurpadores. ¿Cierto? ¿Recuerdan esos capítulos? Que no son pocos, son muchos, que dice cómo todos utilizan mis cosas como usurpadores porque no las toman para hacer mi voluntad, para vivir mi voluntad. Creó a Adán y Eva y le presentó la creación. ¿Cómo sería ese momento en que le presenta la creación a estas dos criaturas racionales y que conservaban en ellos el toque divino en plenitud, en plena efervescencia? ¿Cómo sería que ellos veían la creación? ¿Qué tocaban en la creación? En la medida que nosotros estemos tocando a Dios, su amor se va haciendo en nosotros. Y es solamente en esta relación de amor que entendemos todo esto, que entendemos el Evangelio, que entendemos la cruz. ¿Cómo entonces nos acercamos a vivir a Dios, a vivir a Dios? Y en la medida en que conozcamos todo lo que tenemos que hacer en cada cosa creada, en esa medida entonces aprovechamos a Dios en nosotros. Porque podemos decir que ahorita estamos desaprovechando a Dios. Porque como decían ahora al inicio del día, la tierra, el aire que estamos en contacto, esa madera con la que ustedes están teniendo contacto, ¿quién los está sosteniendo ahí? ¿Qué? ¿Qué están ustedes sintiendo? Sí, lo podemos decir a Dios, pero que no sea de forma intelectual, porque eso no nos lleva a nada. ¿Qué estamos nosotros? Si no lo podemos, no lo hemos sentido, al menos por fe, ¿cierto? Al menos por fe, Dios me está sosteniendo en estas bancas, Dios me está sosteniendo con su aire, Dios me conserva. Esa relación con Dios es la que va a hacer que comprendamos su voluntad. No hay otra clave, no hay otra clave. Esto está en la clave del amor, lo mismo que el Evangelio. Está en la clave del amor, o si no, por eso no lo hemos cumplido. Por eso no lo hemos cumplido,
como deberemos estar haciendo y viviendo ese evangelio, porque todavía no amamos, todavía no amamos. Y en la medida entonces que obedezcamos a Jesús, vamos a transformarnos en Él, en ese amor que recibimos. Recibimos amor entonces en la creación, en la redención y en la santificación. ¿Cómo es nuestro trabajo para recibir ese amor que ahorita todos unánimemente dijimos que está suspendido, incorrespondido? ¿Quién quiere tomar la tarea de corresponder ese amor que está suspendido? ¿Quién quiere hacerlo? Esa es la única invitación. En el amor, por el amor, con el amor, ahí vamos a poder entender mucho. Y le vamos a dar la oportunidad a que Él siga realizando todo ese proyecto que desde la creación del mundo quiso participáramos. Y volvemos a lo mismo. Y entonces, si hay tanto amor suspendido, ¿cuántos átomos habrán en el universo? ¿Cuántos? A mente humana, incalculables. Entonces, ¿cuántas vidas iremos a necesitar para poder corresponder por todo? No, pues imagínense. Y fuera de eso, porque es que no lo puedo hacer porque se me queman los frijoles. Entonces, ¿cómo lo puedo realizar? Y no puedo estar pensando en eso porque estoy conduciendo o entonces uno o la otra, ¿no? Hasta que no nos ejercitemos, ¿no? Vayamos haciendo esos ejercicios y ya inconscientemente estemos en cada cosa realizando lo que tenemos que hacer. En esa misma dinámica, en esa misma ola, en esa misma dinámica de la eternidad que es todo amor. Pero si necesitamos miles de vidas para poder corresponder por cada átomo, ¿cómo podremos solucionar si nada más tenemos 80 años máximo? Exactamente, eso es lo que dice Luisa. Lo que no puedes hacer, Dios quiere realizarlo en nosotros. Dios quiere realizarlo en nosotros. Y por eso entonces ya no es simplemente una forma de vivir el amor de Dios a más. Es la más perfecta y la más completa donde yo puedo realizar todo en perfección. Y así es que entonces decimos que este don de la divina voluntad es lo necesario, lo que necesitamos. No es un medio más, es el más eficaz, el más perfecto para poder realizar. En la medida entonces que yo quiera corresponder, yo le voy a exigir que Él venga a amar en mí, porque es la única forma de poderlo amar como Él merece. Entonces también todo esto de los escritos se presenta como una respuesta de Dios a la criatura que ama. Todo esto de la divina voluntad es una respuesta de Dios a la criatura que ama, a la criatura que dice, yo tengo que corresponderte o yo quiero, ¿no? Corresponderte como tú mereces. Ya no me voy a contentar como yo pueda hacerlo, o como el Padre Pío lo hizo, que hizo lo más grande, ¿cierto? ¿Quién podrá amar más que el Padre Pío? No sé, cada uno tendrá su santo que dice, este amó más que aquel. ¿Cómo amar a Dios? Ya no como criatura, sino como Él merece. Cuando nosotros nos tomemos a la tarea de recibir y de conocer su amor, ese espíritu divino que anima todas las cosas, ¿se acuerda? Que sobrevolaba sobre todo. Ese espíritu, o sea, ese amor, yo me voy a ir contagiando de eso y me voy a ir llenando de ese espíritu.
¿Y qué es lo que quiere hacer qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Llevarle todo el amor del Padre al Hijo y todo el amor del Hijo al Padre, ¿cierto? Cuando yo comienzo a reconocer el amor en cada cosa y yo me voy a poner a la tarea de decir como mínimo gracias y después va creciendo en mí el amor y digo, yo también te amo. Y yo después lo voy amando, ese amor va tomando posesión de mí y va tomando posesión y tengo que amarlo más. Y tengo que amarlo por los que no lo aman. Y tengo que estar amando. Y es que Él tiene que ser amado. Es que Él tiene. Y entonces yo me voy llenando de ese mismo gemido del Espíritu Santo. Y digo, tienes que solucionar esta angustia de querer amarte dándome tu voluntad. No hay otra solución. Entonces no vamos a entender tampoco ese don si no amamos. No lo vamos a estar pidiendo, no vamos a estar con esa tensión de no perder un acto en esa divina voluntad, porque es una necesidad que Él sea amado. Es lo que le enseña toda esa aparición en Mariana, ¿no? Fátima, al menos tú ámame. ¿Qué le dijo el Sagrado Corazón a Margarita? Ese es el corazón tan ofendido, ¿cierto? Al menos tú, ámame. Dios busca entonces solamente almas que quieran continuar todo lo que vive Dios en sí mismo. Son solamente océanos y ondas de entre el amor del Padre y el Hijo y del Hijo al Padre. Entonces no podemos entender esto de la voluntad si no es en esa clave. No podemos entender, pues, tan claramente, ¿no? Tan sutilmente, tan evidentemente, tan sublimemente, no lo vamos a entender si no es en esa misma clave con la que se formó o con la que vive Dios dentro de sí mismo. Dios trinitario es solamente un movimiento de amor entre el Padre y el Hijo. Solamente eso existe. Y ellos dijeron, esto que existe en nosotros, vamos a participarlo de las criaturas y vamos a crear esas criaturas y dentro de ellas vamos a continuar lo que hacemos. Para eso fue que nos crearon, para eso solamente. Solamente para eso. Únicamente para eso. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que eso. Ni puede existir nada más grande que eso. Y porque Dios quiere darnos solamente ese movimiento de Él, porque Él quiere lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Para nosotros. O querrá solamente pequeñas migajas. Nos da migajas porque nosotros no podemos más, ¿cierto? Por nuestra condición. Pero por eso dice, yo sé cómo los creé, yo sé. Por eso quiero darles el don de mi voluntad. Y nos lo comienza a realizar, a formar en nosotros desde el bautismo. Los sacramentos son para recibir la vida divina. ¿Y cuál es la vida divina? La vida de la Trinidad, no hay otra vida divina. No existe la Trinidad y otra vida divina por ahí. La vida divina es la Trinidad misma, porque es un solo Dios, ¿cierto? Entonces no se dice vida divina como un adjetivo de belleza, no, ay, tan divina usted, no, no es una vida bonita, no. Lo que significa la palabra divina porque viene de Dios. Eso es lo que nos comunican los sacramentos. No es nada diferente en que la iglesia siempre nos ha querido dar con los sacramentos. La vida de Dios mismo. Por eso también habla el catecismo y todos los dones de los sacramentos, la finalidad de cada sacramento. Lo que Jesús mismo quiso restaurar en nosotros era la vida perdida en el paraíso, ¿cierto? ¿Y de qué se trata esa vida? La vida divina, la comunicación sobrenatural de Dios en nosotros. Y todo eso entonces el magisterio lo ha traducido y lo ha
explicado con lo que se llama la vida trinitaria en las almas. Eso ya la iglesia lo ha dicho desde el inicio, San Pablo lo ha dicho. Desde antes de San Pablo, ¿quién más lo dijo? De la vida trinitaria en las almas. ¿Quién pudo revelarnos ese misterio? Solo Jesús. ¿Y cuándo lo dijo? Si alguno me ama, guardará mi palabra, ¿cierto? Y mi Padre le amará, ¿cierto? Y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Del Padre y el Espíritu Santo, pero es en la clave de, ¿cómo comienza diciendo aquí Jesús? Si alguno me ama, si no lo amamos, no se va a realizar. Pues por eso la necesidad entonces. Antes de decir, es que la divina voluntad ya no se hace esto, amemos, aprendamos a amar. Usted no le puede explicar a una persona qué es vivir en la divina voluntad si le dice, vivir en la divina voluntad, usted ya no haga esto para que viva en la divina voluntad. Eso no es. No es así que es el modo. Sí, o sea, en la frase, sí, cierto. Vivir en la divina voluntad es darle la plenitud a todos los sacramentos. Vivir en la divina voluntad es que cada acto nuestro es como una consagración, lo dicen los volúmenes, ¿cierto? Pero es que si no entendemos el ABC, eso, así lo repitamos, no es que nos ponga a vivirlo. Una persona no va a dejar de hacer algo, digamos, una devoción, hasta que no la entienda, hasta que no entienda qué acto de amor suple mejor a tal devoción. Entonces yo no puedo desgastarme a decirle, deje de hacer eso, porque si hace eso no vive la divina voluntad. No es un acto de dejar de hacer, es entender por qué no hago esto y por qué hago esto. Hasta que usted no lo entienda, no puede decir que lo vive. Hasta que yo no entienda, yo no puedo decir que es mejor esto o lo otro. Entonces, ese montón de frases o clichés que si usted hace esto, no vive. Si deja de hacer esto, vive. No, eso no da resultado, porque es cuando yo lo entiendo. Hasta que yo no entienda que si yo pido únicamente el reino de Dios, estoy pidiendo las añadiduras. Si yo no lo entiendo, yo no voy a dejar de pedir añadiduras. Si yo no entiendo que si pido el paquete completo, ahí está todo, yo me voy a quedar en pedir pequeñas cosas del paquete completo. Pero todo es en la medida en que entendamos. No son frases que nos peguemos aquí o nos las colguemos. No, es en entenderlo. Jesús hace 2000 años nos está insistiendo. Si usted pide únicamente el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿No lo dijo él o sí? Y nosotros nos quedamos pidiendo ¿qué? Entonces, ¿por qué no cumplimos lo que él nos dice? Porque todavía no entendemos que si pido el paquete completo está todo. En otras palabras, porque no amo a Dios y entonces no hago lo que él me dice que haga. Y entonces voy a preferir lo que yo quiero y deseo, no todo lo que él quiere y desea que yo pida. Nos quedamos solo viendo a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros. Y no hacemos las cosas solo porque Él lo dice. Entonces, no estamos ni siquiera cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ya de ahí entra, ¿no? Todo el tema de lo que es el desapego, la mortificación. ¿Para qué la mortificación? Para que Él vaya eliminando a nosotros los deseos que no son solo de Dios, los apetitos que no son solo de Dios. Pero hasta que yo no vaya haciendo esa caminada, me voy a quedar creyendo que son solo fórmulas mágicas.
Pero entonces decíamos, todo Dios entonces quería desde el inicio participarnos su vida divina. ¿Cuál es la vida divina? Decíamos, la Trinidad en nosotros. ¿En dónde sustentamos eso? Lo acabamos de leer. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, si no hemos entendido todo esto de la voluntad después de no sé qué cuántos años o lo que sea, porque no hemos amado ni guardado su palabra. Y cuando amemos y guardemos su palabra, mi Padre le amará. Imagínense. Y si el Padre nos ama, ¿qué nos irá a dar? ¿Y por qué no hemos vivido esto? ¿Será porque el Padre no quiere que lo vivamos? Porque nosotros seguimos poniendo el gran obstáculo para que Él pueda hacer lo que Él quiere. Seguimos nosotros con nuestras voluntades, nuestros quereres, impidiendo que Él realice todo lo que ha querido hacer en nosotros. Mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada, lo dice Jesucristo. Esa es la cita bíblica, una de las citas bíblicas donde se sustenta la vida de la Trinidad en nosotros. Eso es lo único que podemos desear. ¿Por qué? Porque no hay cosa más grande que eso. No hay cosa más grande que pueda existir que Dios mismo. Entonces eso es lo que nosotros debemos estar con toda la memoria, la inteligencia y la voluntad dirigido a realizar eso. A cómo vive Dios entonces y entonces qué quiere vivir dentro de nosotros. ¿Y qué hará entonces la Trinidad en nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podrá hacer? Generarse continuamente Él y Él y Él y Él y Él y Él. No hay otra cosa más. Eso de salvarnos, de santificarnos son simple añadiduras también. Porque si lo hago, es eficaz garantía de que voy a ser santo. Hasta la santidad se vuelve una añadidura. Si lo dejo a Él vivir en mí, ya estoy hablando de santidad misma. ¿Cómo será vivir conscientemente un acto de la Trinidad en nosotros? Solamente uno. ¿Cómo será? ¿Qué podrá realizar en nosotros? ¿Qué santidad podrá salir de nosotros? Solo y únicamente la de Él. Y es lo que decíamos, de eso mismo hablábamos cuando nos encontramos con los sacerdotes, de esto, porque es que ese es el centro, y si no apuntamos a esto, vamos a estar yendo todavía en estradas, en vías más largas, más complicadas. Vamos yendo, sí, pero por los caminos más largos. ¿Qué puede hacer la vida de la Trinidad en nosotros? Si Dios está en nosotros, es lo mismo. ¿Por qué Jesús dice? Porque es una palabra del Antiguo Testamento. Jesús la cita. Dioses sois. ¿Por qué? Porque salimos de Él. Todo lo que sale de Dios es ¿qué? Su mismo ser. Aún nuestra existencia. Por eso decíamos, ¿qué entendemos que es cada átomo? Si salió de Dios, entonces ¿qué es? Pero si no meditamos, no sabemos. Pero eso es un ejercicio de meditación, ¿cierto? Lo que se acaba de hacer. Es una conclusión, ya lo concluyo. Pero si no nos hacemos esos, no vamos a saber, ¿cierto? Lo que decíamos de estar meditando, meditando para poder entenderlo. Entonces dice por aquí un teólogo, Rollo Marín, ustedes muchos lo leen y se los recomiendo que lo lean. Un libro que se llama sobre teología de la perfección cristiana. Es él hablando sobre esta inhabitación de la Trinidad en nosotros, sobre que nosotros somos morada
porque Él nos lo dijo Jesús que se tiene que realizar, porque es lo único que los sacramentos quieren realizar. Entonces, él meditando en esto, Antonio Rollo Marín y todo el magisterio llega a estas conclusiones. ¿Cuál es la finalidad de la Trinidad habitando en nosotros? ¿Para qué? ¿Qué más se hace? ¿Qué resulta haciéndose? Entonces dice, tres son las principales finalidades de la Trinidad habitando en el alma. Hacernos participantes de su vida íntima divina, lo que estábamos diciendo hacer, lo que nos comunican los sacramentos. Segundo, constituirse la Trinidad, constituirse en motor y regla de nuestros actos. No es lo que Luisa tanto repite. La Trinidad, la segunda finalidad es que la Trinidad se constituya motor y regla de nuestros actos. Y tercero, la Trinidad se constituye en objeto fruitivo de una experiencia inefable, de nosotros participar de esa experiencia, de lo que es la vida de Dios, nosotros también participar de eso. En otras palabras, ¿cómo hemos escuchado esto? Que cuando usted llegue al cielo va a participar de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice en el Evangelio? Que tenemos que participar de Dios cuando nos muramos únicamente, aquí en la tierra como se hace. Voy a leerles un poquito porque lo explica muy bien estas finalidades para que se nos haga un poquito más masticable y veamos que también todo lo que Luisa explica, también ya la iglesia lo vislumbra, lo concluye. Al decir que Dios mora en nuestras almas como en un templo, expresamos una verdad que se apoya inmediatamente en dos famosos textos de San Pablo. Pero hemos de guardarnos muy bien de imaginar que la presencia de Dios en nosotros es semejante a la de Cristo sacramentado en el templo material o en su tabernáculo. Imagínense, ya está hablando de que podemos ser como hostias vivas, una participación de su divinidad plena en nosotros. ¿Qué hace Dios inhabitando en el alma? No hace otra cosa que comunicarle su misma vida divina, engendrar la hija suya, participarle de su naturaleza y de su vida. Por eso decimos, es la voluntad de Dios haciendo sus actos en nuestros actos. Permitirle a Dios ser Dios en cada uno de nuestros actos. Permitirle a Dios generar lo que Él genera, que es su propia vida eterna, infinita en nosotros. Y esto lo comenzamos a vivir ya por ser criaturas de Dios. Él nos da en nosotros su chispa divina para que seamos. ¿De qué significa eso de que en Dios, en el ser de Dios, todo toma ser? La filosofía que dice, ¿no? En la ontología que explica, algo es porque participa del único ser. ¿Qué es? Y por allá se lo dice a Moisés, yo soy el que soy, y nada existe si no está en mí, si no lo participo, Él es el único que es. Y si nosotros somos es porque ya somos, Él nos ha participado. No podemos ser sin Él, no podemos, ¿cierto? La misma naturaleza, todo el átomo, todo el universo entero, ¿por qué se mantiene vivo? Por su palabra, ¿no? Porque Él le da la existencia. Él es el creador, el conservador.
y ya esas pequeñas participaciones. Luego nos bautiza y nos da una participación más aún, más plena, ¿cierto? Y luego nos da los sacramentos y esa vida se hace cada vez más y más y más y más plena y más plena. Es su vida en nosotros, llevándola de perfección en perfección en perfección. El alma está por la gracia recibiendo continuamente de Dios su vida sobrenatural. Pero ¿qué hace esa vida sobrenatural? ¿Qué realiza esa vida sobrenatural en nosotros? ¿Qué es lo que debe realizar? Para eso ha venido Cristo al mundo, para que vivamos por Él, como dice el apóstol San Juan. Y el mismo Cristo nos dice en el Evangelio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en la abundancia de Él. Ahora se comprende lo que quería decir San Pablo con aquella misteriosa expresión. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cierto? Y de este orden de la gracia es lo que Luisa nos explica en todos esos primeros 10 volúmenes. El cómo ser Cristo. ¿Cómo ser Cristo? ¿Cómo fue que Luisa fue asumiendo a Cristo en ella? Y es todo un proceso. Y ese proceso no nos lo podemos saltar. Si no somos Cristo, el Padre no nos ama. Porque ¿qué es lo único que Él ama? ¿Qué es lo único que al Padre complace? Por eso tenemos que escucharlo. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra? Coman de mí para que tengan en mí, para que sean un sarmiento. Usted no puede ser nada si no está injertado en mí. Es lo que nos dicen todas las escrituras y el magisterio y la cristología, ¿cierto? Nadie puede hacer nada si no está en mí. No podemos agradar al Padre si no somos Cristo. Y ahí vamos viendo entonces cómo es ese orden de la gracia y cómo entonces debemos, antes que todo, antes que decir yo no hago esto y hago esto, tengo que ser Cristo. ¿Cómo me transformo entonces más en Cristo cada vez más? Cuando como y bebo su sangre, ¿cierto? Cuando guardo su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Amarla, cuidarla, hacerla vida y fructificarla. De ese modo seremos Cristo. Y es lo que en los primeros 10 volúmenes nos explica Luisa, cómo ser Cristo, cómo vivir en su humanidad, cómo vivir su humanidad. Entonces todo va de entendimiento en entendimiento. Somos Cristo desde el bautismo. Pero entonces, ¿qué hace Cristo en nosotros? ¿Qué debemos estar dejando hacer a Cristo en nosotros? ¿Cómo se convierte cada acto que nosotros hagamos? Por eso por ahí dice, la diferencia entre un sufrimiento de un bautizado y de un no bautizado, ¿cómo será? El bautismo nos injerta a Cristo, ¿cierto? El que no está bautizado no está injertado místicamente a Cristo. Entonces, si no estamos en Cristo, no gozamos de lo que es Cristo en la parábola de la vida, ¿cierto? Si un racimo no está injertado, no puede producir nada, ¿cierto? Entonces vamos de perfección en perfección en la medida en que entendamos qué debemos realizar. Por eso de ser Cristo, llevamos 2000 años tratando de asimilar qué es ser Cristo. ¿Sí o no? Todos los santos tratando de asimilarse a Cristo. Pero un Cristo ¿cómo? Crucificado. Porque nos gusta ser únicamente resucitado.
y nos queremos volar. ¿Por qué nosotros no hemos asimilado cada Pascua que vivimos cada año? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos vivido la resurrección? Porque no hemos muerto. Así de simple. Ay, pero ¿por qué no gozo de Cristo resucitado? Porque no ha muerto. Así de simple, no hemos muerto. ¿Por qué no después de tal? Porque no hemos muerto. Así de simple, porque no hemos muerto. Pero si yo llevo leyendo 3 vueltas, pero es que no hemos muerto, no hemos podido experimentar esta resurrección. Y Jesús lo dice muy claro, si no mueres, o sea, si un grano de trigo no muere, no puede. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento que? Porque no hemos muerto. No hay otra cosa. Entonces, gastémosle tiempo en verdaderamente cómo debemos morir. Porque sí, somos muy dispuestos, ¿cierto? Lo que le pasó también a los discípulos, no nos sintamos tan mal, porque a los mismos discípulos les pasó. Vamos con el bueno, listo, hágale. Mientras os está multiplicando panes, ahí estamos. Mientras nos cure todo, ahí estamos. Mientras nos aleje los males, ahí estamos. Pero a la hora de la cruz, no, hasta ahí ya no. No, 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 eso está muy difícil. No, 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 yo hago otra cosa menos eso. No hay otro camino, no hay otro camino. Y si no lo hacemos aquí, ¿lo haremos en dónde? No hay solución para entrar al cielo, no hay, hasta que no muramos. Por eso que de la santidad solamente es para los que se entregan a Dios. Esa es la mentira más grande. Como decir, no, usted que se entregó a Dios, usted sí tiene que ser santo. Yo no he elegido entregarme a Dios, no tengo la exigencia de ser santo. No sé qué entendemos por santidad. No sé qué entendemos por entrar al cielo. ¿Usted quiere entrar al cielo? Usted tiene que ser santo. No hay cómo entrar. Ahí no hay, es que eso no es elección. Eso no es una opción. O es santo, si no, no entra. En otras palabras, en palabras paisas colombianas, es así. Así o así, no hay más. O entra, o es santo, o no entra. Pronto ya. Jesús le da unas vueltas así para que no se vea tan duro. Pero o es santo o no entra al cielo. No hay otra cosa. Y por eso es el purgatorio, para que entonces eso nos va a hacer santos. O sea, nos va a hacer inmaculados. Elijamos si allá o aquí. Pero no hay otra alternativa para llegar al cielo. Ni otra exigencia, ni otra finalidad nuestra. No hay. Y no podemos gozar entonces de la resurrección del cielo si no morimos. No, no hay otro. Yo no les puedo predicar otra cosa. Yo no les puedo predicar otro evangelio tampoco. Así que si no nos gusta la cruz, pues no hay otra salvación. No puedo inventarme otro evangelio y decirles aquí otras cosas. No hay. Pero esa muerte le podemos quitar todo lo feo que tiene y lo miedoso y lo atroz y lo negativo. ¿Cuándo? Cuando amemos a Dios. Si no amamos a Dios, todo va a ser una carga, un sacrificio, un desconsuelo, todo va a ser horrible. Pero si es por amor a Él, deme 10 vidas y yo todas las quiero morir. Eso es amar a Dios. Imagínense lo lejos que estamos, ¿no? Ahorita todos pusimos una cara de qué terror porque tenemos que morir.
porque no amamos a Dios. Por amor, usted es capaz de decirle al médico, no opere a mi hijo, opéreme a mí, ¿sí o no? En esos casos extremos, usted quisiera, si Dios nos pide, muere por mí, no se nos merece eso. Por eso es que no hay otro clave para poder realizar esas exigencias de la santidad si no es en el amor. Cuando amemos, ¿qué es eso? Nada. O como dicen los volúmenes, después se convierte en cruz, en muertes de luz, porque ya lo entendemos y usted me va a dar eso tan grande por ese sacrificio. No, no hay, no hay peso, ¿no? Es eso tan grande por mi muerte. Máteme todas las veces aquí. Pero solo por amor le quitamos la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo que dicen los capítulos, volúmenes, no? La fe cambia la naturaleza de las cosas. Usted está sufriendo algo, pero si usted recibe la fe en Cristo, de que esa cruz va a ser redentora y salvadora como la de Él, ya es una alegría. No quitó la cruz, la fe nos dio otra visión de eso, otro horizonte, otras riquezas. Cada cruz vivida en la tierra es un paraíso en el cielo, son tesoros en el cielo o son riquezas en el cielo. Solo la fe nos transforma la naturaleza de las cosas. Y podemos transformar la naturaleza de la cruz de horrible en una cruz divina, en una cruz de luz gloriosa. Pero solo es en esa clave del amor. El Hijo es uno en el Padre por su unidad de naturaleza, y nosotros somos uno en Dios por participar de la humanidad de Cristo. ¿Sí o no? Nos injertan en Jesús, ¿cierto? ¿Y Jesús quién es? Verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces yo, a estar injertado en Él, soy por participación, participo de la divinidad. Y si participo en Cristo, ¿y quién es Cristo en la Trinidad? Dios, ¿cierto? Inmediatamente estoy gozando de la Trinidad. Pero ¿cómo vivimos eso? ¿Qué es lo que hace eso para nosotros no perder cada instante de esa existencia en Dios? Eso es lo que nos toca a nosotros estudiar y es lo que los volúmenes nos va diciendo, lo que puede hacer cada acto de Dios en nosotros o de nosotros en Cristo. El Hijo vive del Padre y nosotros vivimos participativamente de Dios. Él está en el Padre y el Padre en Él, y nosotros estamos también en Dios y Dios en nosotros. Pero que esto no sean solo palabras bonitas, sentir eso, vivir eso. ¿Cómo vivimos, cómo sentimos, experimentamos eso? Mediante la gracia somos introducidos en la vida trinitaria, que es la vida misma de Dios. Y cómo Él habita en nosotros, comunicándonos esa misma vida divina. Ya lo estamos los que fuimos bautizados, pero ¿qué tanto provecho hacemos de eso? Muy poco, ¿no? Porque no conocemos qué significa eso, qué significa estar. Un celular usted lo aprovecha en la medida que conoce qué puede hacer con él, ¿o no? Si usted no conoce todo lo que puede hacer ese celular, los aplicativos, vale lo mismo que si usted tuviera uno de 50 pesos a uno de 10.000 pesos, ¿o no? Antes está desperdiciando la plata. Si no conoce, ¿qué se hace con eso? ¿O no? Tenemos eso desde el bautismo, no sabemos qué hacer con eso. Pero más nos interesa otros conocimientos. Bueno, ahí vamos, de ahora en adelante ya vamos a estar cambiando
esa dirección de nuestra vida. Están pues en el alma justificadas las tres divinas personas, engendrándolas sobrenaturalmente. Esto lo dice el magisterio de la Iglesia, pero no nos hace efecto porque eso para nosotros es chino. No hace efecto en nosotros el escuchar que nosotros podemos seguir engendrando a Dios. Pero como Dios es tan simple, tan pequeño, eso no nos mueve, no nos estaríamos nosotros aquí muriendo de puro ataque al corazón de eso tan grande. Pero eso no hace efecto en nosotros. El escuchar que en el alma justificada están las tres divinas personas, engendrándola sobrenaturalmente, vivificándola con su propia vida. Estamos nosotros vivificando a la Trinidad misma, introduciéndola por el conocimiento y el amor, yo que no hay otra salida, en el Espíritu Santo, porque Él es la sabiduría, Él es el amor, realizándose dentro del alma el sublime misterio de la unidad trina y de la Trinidad una, que es la misma vida de Dios. Eso se está realizando en nosotros. O deberíamos nosotros estar con esa atención dejando ser Dios en nosotros. Por la gracia de la inhabitación, la segunda finalidad, el Espíritu Santo se une al alma como motor y regla de nuestros actos. Es todo lo que Luis ha tratado de decirnos, todo lo que Luis ha tratado de decirnos, pero ella no lo ofrece con el mismo don, o sea, donde todo esto se realiza real y verdaderamente. ¿Sí? Nosotros estamos en Cristo y lo entendemos con la palabra de forma mística. O sea, no sabemos cómo es, de una forma misteriosa estamos ahí, ¿cierto? Pero con el don de la buena voluntad eso ya deja de ser místico o en cierta forma, sino que ya se hace real y verdaderamente todo esto. Por eso dice, cada acto de la divina voluntad en la criatura, renuevo yo la potencia creadora, redentora y santificadora en acto. Pues son cosas muy elevadas, ¿no? Pero ya lo deberíamos estar realizando, permitiéndole al Espíritu Santo realizar lo que hace la Trinidad dentro de nosotros en un movimiento. ¿Qué es la vida? La vida esencialmente movimiento, dinamismo, actividad, ¿cierto? Tantos ejemplos que nos pone Luisa. ¿Qué es algo vivo? ¿Cómo se da cuenta que usted vive? ¿Que algo está vivo? ¿Está respirando? Sí. Ah, bueno, entonces está vivo. Señora, ¿está respirando? No. Ah, entonces llore. Se murió el perrito. ¿Está batiendo el corazón? Entonces es una actividad. ¿Ustedes han visto a alguien que viva solo 30 minutos y deje de vivir 2 semanas y vuelva a vivir otros 20 minutos? Ahorita nos están tratando de explicar todos esos escritos que nosotros ya no estamos llamados para que darle vida a la Trinidad de nosotros solamente momentos sublimes por ahí, sino que debe ser un acto, repítanlo, un acto continuo cuánto, continuo e incesante, porque puede ser continuo pero solamente 2 días.
Ya esa vida, Dios quiere que la vivamos continua e incesantemente. ¿Sí? Eso es la actitud, lo esencial de la vida, que sea un movimiento continuo, ¿cierto? Dice aquí, siendo pues la gracia una forma divina, también debe ser divina su actuación. Imagínense. O sea que cada acto de nosotros debe ser un acto divino, porque ¿quién está moviéndonos? La gracia santificante, ¿cierto? La vida divina moviéndose. Entonces nuestros actos deben ser actos divinos. Entonces, la iglesia ya lo ha dicho, lo vislumbraba, pero ¿cómo se podría realizar eso en plenitud? Ya Luisa nos dice con el don de su voluntad. También ha de ser divina su actuación. Es una exigencia intrínseca de la misma gracia en cuanto a participación formal de la naturaleza misma de Dios. Si Dios está moviendo mi acto, ese acto, por exigencia intrínseca que es de Dios, ese acto es divino, ¿cierto? Una exigencia de su propio ser. Vivir en acto la vida divina es obrar de un modo divino. Lo dice aquí este teólogo. ¿Lo hemos escuchado lo mismo en Luisa? Sí, ¿cierto? Es a lo que ella nos llama, a que todo acto nuestro sea una vida divina movimentándolo, ¿cierto? La vida divina moviendo cada uno de esos actos. Y vivir en acto esa vida divina es obrar de modo divino. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que vivimos en la divina voluntad? Cuando dejo rezar el rosario. Solo porque digo eso, entonces ya estoy viviendo la divina voluntad. No. Cuando esa vida divina es incesante en mí, es ahí ya va a mostrar, eso sí será el criterio para decir, yo vivo en la divina voluntad. Cuando esa vida divina en mí es incesante. Y no podemos lograr eso sino única y exclusivamente con el don de su voluntad. Porque por nosotros no podemos, ni hemos podido. Solo con su don podemos realizar esto de forma real y verdadera y ya no simplemente de una forma mística, así como que sí, como que no, solo participándonos 1 grado, 2 grados, 30. No, ya real y verdaderamente, con el don de su voluntad, vivimos real y verdaderamente esta plenitud de estar incesantemente generando a Dios en nosotros. ¿Qué tal? Ya esto lo habíamos leído en Luis, pero no podemos hacerlo hasta que no muramos. ¿Por qué no lo hemos hecho y ya lo hemos leído? Porque no hemos muerto. ¿Listo? Entonces tenemos que morir. Y comencemos a morir. Y Él nos va dando esa alegría, participando esa, que es una de la tercera finalidad, que es el experimentar esa vida divina en acto, experimentar esa vida mística, que eso es lo que los santos experimentaron, ¿o no? Ellos nos decían, es algo que se vive, pero no se entiende, no sé cómo decirlo, pero es Él en mí, es Él en mí, y ahí está toda la paz, toda la felicidad, todo. También se constituye entonces esa Trinidad de nosotros
como objeto fructivo, dice aquí, ¿no? Es como esa parte experimental de eso, de esa vida mística. Como él aquí dice aquí, escuchemos a Santa Teresa, acaecíame, venirme a deshonra un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí. Imagínense, ellos lo experimentaban. De- no podía dudar, ya lo hacemos propio. Y eso lo vamos a experimentar también en la medida en que muramos. Y cada día continúa Santa Teresa en esas manifestaciones de Dios, ese sentir a Dios. Y cada día se espanta más mi alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, o sea, las divinas personas. Nunca más ella hasta sentía que ya era su morada. Ellos moraban, no solamente la visitaban, moraban. ¿Cómo cumplimos entonces? ¿Esto de dónde sale? Lo acabamos de escuchar que Jesús lo dijo. Y vendremos y haremos en él nuestra morada. No dice, y vendremos y lo visitaremos. Y le participaremos hasta donde él, sí, pero ¿cuándo le vamos a dar esa plenitud de todo este sentido? Cuando vivamos con el don y que Él nos lo quiere dar en estos tiempos. Quiere que recibamos ese don para llevar a cumplimiento, a la perfección, todo esto que siempre ha querido hacer en nosotros. ¿Cómo vamos a realizar en nosotros la morada perfecta para la Trinidad? Solo con el don de su voluntad lo podemos hacer real y perfectamente y verdaderamente, ¿cierto? Vamos a dejar esto aquí porque esto es muy denso y no podemos dejarlo pasar así por así. Vamos a hacer también un espacio de silencio meditando esto, de decirle, ven, 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 realízalo ya, pronto, ya, ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.